Muy buenas tardes a todos. Estamos dando inicio a nuestra clase de hoy. Queremos para ello pedirle por favor a Germania que tenga la primera oración. Oremos. Si desmuteas el micrófono, Germania, que lo tienes apagado, para que puedas tener la oración. ¿Sí? A ver, parece que tienen problemas. Germania, ¿tienes apagado el micrófono? A ver, si no, si va a tener problemas a lo mejor, ¿otra persona podría tener la primera oración? ¿Hay alguien más que pueda tener, por favor, viva la primera oración, tal vez? No sé qué dificultad tuvo Germania en una de esas. Oremos, hermana, si gusta. Ya. Oremos. Padre amado, que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, primeramente por la vida, por la salud, Señor, porque sabemos que tú siempre estás con nosotros. En esta tarde, Señor, queremos pedirte tu presencia en este estudio que vamos a tener. Derrama tu Santo Espíritu, Padre, para poder entender cada una de las palabras que tú tienes escritas, Señor, para así poder aplicar en nuestra vida diaria. Danos entendimiento, quédate con cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Miren, yo sube más o menos por ahí, me di cuenta que no se estaba entendiendo mucho la visión de Ellen White y creo que era porque falta. Yo daba por sentado algunas cosas que ya se sabían, pero no hay que darlas por sentadas. Entonces, traje una especie de resumen de lo que es la predicación del mensaje de los tres ángeles para que podamos, en base a eso, entender la visión que vimos, que para algunos se les hace un poco difícil de entender. Ya tuvimos que repasar 2 veces y yo sé que todavía algunos no están entendiéndola muy bien. Entonces vamos a ver esto yo creo que aquí sí sería más fácil para que pudiéramos entender. Entonces vamos a retroceder hasta el tiempo de Miller. En 1830 aproximadamente él inicia la predicación del mensaje de los tres ángeles. ¿Ya? Esto es algo que algunos no entienden muy bien, pero allí se comenzó a predicar acerca de la segunda venida de Cristo. Miren, vamos a leer las citas para que vayamos poniéndonos en contexto y comprendiendo. Dice acá, los ángeles de Dios acompañaron a Guillermo Miller en su misión. Firme e intrépido proclamaba el mensaje que se le había confiado. Era algo no de su propia iniciativa, sino algo que Dios le encargó a él, pero no personalmente, audiblemente, pero por medio de las indicaciones que fue recibiendo por medio de la providencia, supo que era una respuesta a sus oraciones y que él debía predicar. Un mundo sumido en la maldad y una iglesia fría y mundana eran bastante para llamar a la acción todas sus energías y moverlo a sufrir voluntariamente toda clase de penalidades y privaciones. Me llamó la atención esto. En ese tiempo, y vamos a ver más al final, cómo era el estado de la iglesia en tiempos de Miller. Era una iglesia que estaba fría y mundana. Eso, y no era una iglesia, o sea, cuando estamos hablando de la iglesia en general. La iglesia en general era fría y era mundana, ¿ya? Ahora, dice, aunque combatido por los que se llamaban cristianos y por el mundo, y abofeteado por Satanás y sus ángeles, no cesaba Miller de predicar. Acá hay cosas que también nos van a llamar la atención, porque él comenzó a predicar acerca de la profecía de los 2300 días. ¿Ya? Eso fue lo que dio inicio a la predicación del mensaje de los tres ángeles. ¿Ya? El cálculo de las fechas proféticas que iban a ser comprendidas porque el libro de Daniel, que estaba sellado y que el ángel había prometido sería quitado el sello en el tiempo del fin, había empezado a comprenderse indicando 2 cosas. 1, que el sello había sido quitado obviamente, y 2, que había comenzado el tiempo del fin. ¿Ya? Entonces, él empieza a comprender y estudia durante 13 años esa profecía y finalmente por ahí en 1830 se decide a predicar, movido por el Señor,
a Profecía de los 2300 días, llegando a la conclusión de que, según él, la tierra sería purificada por la venida del Señor en 1843. Ese fue su primera predicación. Él no habló al tiro de 1844, habló de 1843. Entonces él dice así, cuando él hizo eso, ¿quiénes lo combatieron? Los que se llamaban cristianos. Nótese que dice los que se llamaban, porque aquí está implícita la idea que para Dios no lo eran. Y por el mundo también, o sea, los que no profesaban ser cristianos, los que decían, no, si yo no tengo ninguna religión, no estoy ni ahí, esos ambos grupos lo combatían, pero abofeteado además por Satanás y sus ángeles, de las diversas maneras que Satanás nos golpea, con la familia, con la salud, con el trabajo, con los estudios, con lo que fuera. Ya los estudios en tiempo de Miller no eran estudio académico, pero sí abofeteado por Satanás y sus ángeles. O sea, Satanás lo tocó por todos los ámbitos. Pero aún así, él no se sabe predicar. ¿Qué cosa? Dice acá, el evangelio eterno a las multitudes. Es casi una paráfrasis exacta de lo que dice el mensaje de los tres ángeles, cuando habla vi otro ángel por volar por el medio del cielo, que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra. Y acá dice que él no se sabe de predicar el evangelio eterno a las multitudes, o sea, a los que moran en la tierra. Entonces, ¿qué estaba empezando a predicar? El mensaje del primer ángel. Y eso lo hacía, dice, siempre que se le deparara ocasión, pregonando cerca y lejos, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Ya? Esa era su predicación, cerca y lejos. Solamente que el juicio, la hora del juicio que él proclamaba, era para él el juicio final. Era el juicio de la venida de Cristo, cuando él venía a llevarse a sus escogidos y a vengar a sus hijos y dejar a los malos aquí en esta tierra para el milenio. Entonces, que muertos, por supuesto. Pero la proclamación era temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Solamente que esto del juicio no estaba correctamente interpretado. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se empieza a proclamar el mensaje de los tres ángeles? En este tiempo en que había una iglesia fría y mundana, y ese periodo corresponde históricamente, proféticamente, en el marco, digamos, histórico-profético, corresponde a la iglesia de Sardis. ¿Ya? Porque fíjense ustedes un poquito en Apocalipsis, vayan a Apocalipsis 3, vayan a Apocalipsis 3 en sus Biblias, y ahí van a poder cerciorarse de lo siguiente, que la iglesia de los pioneros, que le llamamos nosotros siempre, es la iglesia de Filadelfia, la que sigue a Sardis. Y en la iglesia de Filadelfia, el nombre Filadelfia significa amor fraternal. Fue el periodo más lindo de la iglesia, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? ¿Ya? Pero esta otra no, esta era una iglesia fría y mundana cuando él comenzó su predicación. Él comienza en la iglesia de Sardis, que dice en Apocalipsis 3, 1 al 2, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Verdad? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, estaba muerta, ni siquiera estaba muy tibia, estaba fría como un muerto, y mundana, porque tenía nombre de que vivía, pero estaba muerto, o sea, era hipócrita, era mundana. Así que es el periodo de la iglesia de Sardis, Apocalipsis 7, 3, 1 al 2. Y la iglesia que sigue después, Filadelfia, dice, escribe la iglesia en Filadelfia, esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra ninguno abre, hablando de la apertura del lugar santísimo y el cierre del lugar santo, que viene en 1844, pero él comienza a predicar en 1830, de modo que en 1830 todavía no estamos en Filadelfia, estamos en Sardis. ¿Ya? Ahora, el evangelio eterno que él predica es el mensaje del primer ángel, según Apocalipsis 14, 6, que también podemos, aunque lo citen antes, leerlo directo de la Biblia para que ustedes lo tengan claro. Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Se fijan ustedes que Miller le predicó a todo el que tenía oportunidad. No era un mensaje para una iglesia, no era un mensaje para todas las iglesias solamente. No era un mensaje para el mundo y no para la iglesia, sino que era un mensaje para todas las iglesias y para el mundo. ¿Ya? Entonces tenemos que tener claro eso para que podamos entender esa visión, donde habla del mundo, la iglesia y el pueblo de Dios. ¿Ya? 3 grupos. Entonces aquí tenemos esta iglesia fría y mundana, que era el periodo histórico profético de Sardis, en el cual comienza a mirar su predicación, comienza predicando el Evangelio eterno para todo el mundo y para todas las iglesias. Antes, fíjense ustedes acá, según las mismas citas que habíamos visto, antes, en ese tiempo de Miller, porque vamos a ver nosotros lo siguiente, el mensaje del primer ángel, segundo ángel, tercer ángel, lo van a ver hasta el final, repetidos, ya con distintos énfasis que van creciendo. Pero en tiempos de Miller, el mensaje del primer ángel iba dirigido a una iglesia fría y mundana. Ahora, ese mismo mensaje va dirigido a una iglesia tibia y mundana, la iglesia de la Odisea. ¿Ya? Entonces, díganme ustedes, ¿cuál es peor? ¿Cuál iglesia está en peor situación? ¿La iglesia de Sardis o la iglesia de Filadelfia? Perdón, de la Odisea. ¿Cuál iglesia está peor? ¿La de Sardis o la de la Odisea? ¿Saben qué? El Señor dice que mejor, aquí está mismo, en el mismo mensaje, mire, Apocalipsis 3, versículos, a ver, mira, el 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío, como la iglesia de Sardis, ni caliente, ¿ya? Dice, no eres frío ni caliente, ojalá, dice, fueses frío o caliente, o sea, ojalá siquiera fueras como Sardis, ¿se fijan? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Entonces, le vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál iglesia está en peor situación? ¿La de Sardis o la de la Odisea? De acuerdo a lo que está diciendo el Señor Jesús aquí, porque el testimonio del testigo fiel, el testimonio de Jesús mismo, él dice, ojalá fuese frío, ojalá fuese siquiera como Sardis. Entonces vemos que la iglesia de tiempo de cuando inicia Miller su predicación, ahora, y que ahora estamos predicando también el mensaje del primer ángel, unido a los otros mensajes, nuestra iglesia, que es tibia y mundana, como vamos a ver, está en peor situación que en el tiempo de Miller. ¿Ya? Ahora, dice acá, para que ustedes tengan una idea, les voy a poner las citas para que se den cuenta. Vamos a ir contrastando, entonces, o sea, vamos a ir viendo, no es contrastando la palabra, sino viendo los paralelos, las similitudes entre la iglesia en tiempos de la primera predicación del mensaje de los 3 ángeles, en tiempo de Miller, ya, y de la visión que vimos, en comparación a la iglesia de ahora, en la que nosotros estamos viviendo, el periodo profético histórico que vivimos, que es de la iglesia de la Odisea. Antes era fría, ahora es mundana. Antes era, o sea, fría, ahora es tibia. Antes era mundana y ahora sigue siendo mundana. Dijo el ángel, preparaos, preparaos, preparaos. Tendréis que morir mucho más, ¿a qué? Al mundo. Y la iglesia ahora dijimos que era mundana y que en tiempos también de Miller, según la cita que leímos, era una iglesia mundana. Y el ángel dice, ¿ustedes creen que también? Momentito, tienen que morir mucho más. Mucho más, ¿a qué? Al mundo. O sea, estamos vivos para el mundo, quiere decir que somos mundanos. Tenéis que morir mucho más al mundo de lo que habéis muerto hasta aquí. Vi que el residuo no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. Un estupor como letargo parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría. Habla de un estupor, habla de un letargo. En la Biblia esto lo compara a las 10 vírgenes que se quedaron dormidas esperando al esposo. Un estupor, un letargo, una modorra, como la que tenían los discípulos cuando el Señor les dijo, voy a ir a orar, por favor ustedes también velen en oración, oren por mí en el fondo. ¿Ya? Pero, ¿qué pasó con sus discípulos? Se quedaron dormidos. ¿Ya? Ahora la iglesia está en la misma situación, una iglesia dormida, una iglesia mundana, una iglesia tibia. Ahora, dice acá, vi que Dios estaba en la proclamación del tiempo en 1843. ¿Cuándo comenzó el juicio? En 1843. Luego, si dice que Dios estaba en la proclamación del tiempo
en 1843, quiere decir que ya el mensaje de los 3 ángeles comenzó a predicarse antes de que se iniciara el juicio, ¿ya? Era su propósito despertar a la gente y colocarla en un punto de prueba, eso quería el Señor, donde se decidiese en pro o en contra de la verdad. Pero como este mensaje del cielo solo podía encontrar cabida en el corazón de algunos de los que se llamaban ministros de Cristo, la obra fue confiada a muchos que no eran predicadores. ¿Ya? Entonces, esta cita nos está hablando de lo que pasaba en tiempos de Miller. En tiempos de Miller, ya en 1843, la gente necesitaba ser despertada, ¿ya? Pero dice que el mensaje del cielo solo podía encontrar cabida en el corazón de algunos de los que se llamaban ministros, porque lo que Dios hubiese esperado era que los primeros que respondieran eran sus dirigentes, las estrellas de la iglesia, ¿no? Para que ellos pudieran llevarle ese mensaje a su gente. Pero ¿con qué se encontró Dios? Bueno, Dios ya sabía que estaba. Miller, ¿con qué se encontró? Que los que más rechazaban, o la mayoría que rechazaban, eran los mismos ministros. Acá está diciendo, el mensaje pues, solo podía encontrar cabida en el corazón de algunos de los que se llamaban ministros de Cristo. O sea, la mayoría de los ministros no escucharon su mensaje, el mensaje de Miller, el mensaje del primer ángel. No lo escucharon. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Como no lo escucharon, la obra fue confiada a muchos que no eran predicadores. Entonces pregunto, ¿quiénes estaban predicando más el mensaje? ¿Los pastores o los laicos? Los laicos. La mayoría de los que predicaban este mensaje eran laicos. Pero, sin embargo, dice acá, hubo ministros que, desechando sus opiniones y sentimientos sectarios, o sea, abandonando sus prejuicios, podríamos decir, se unieron para proclamar la venida de Jesús. Sí hubo ministros fieles. No podemos decir que todos los ministros se pusieron de parte del error o rechazaron el mensaje de Miller, sino que hubo ministros que sí se unieron para proclamar la venida de Jesús. Doquiera se publicaba el mensaje, conmovíase el ánimo de la gente. Los pecadores se arrepentían, lloraban e impetraban perdón. Perdón, esta cosita vamos a dejarla en silencio. Ya. Impetraban perdón, y quienes habían cometido algún hurto o desfalco anhelaban restituir la sustracción. Eso se llama arrepentimiento verdadero, o sea, no solamente de boca, sino que ellos incluso querían devolver si algo habían robado. ¿Se acuerdan saqueo? Si en algo defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Estaba tan contento de recibir a Jesús en su casa, saqueo, que prometió devolver 4 veces tanto si a alguien le había robado en alguna cosa. Los padres sentían profundísima solicitud por sus hijos. Los que recibían el mensaje exhortaban a los parientes y amigos, todavía no convertidos, y con el alma doblegada bajo el peso del solemne mensaje, los amonestaban e invitaban a prepararse para la venida del Hijo del Hombre. Eran personas de corazón muy empedernido las que no quisieron ceder al peso de las evidencias dadas por las cariñosas advertencias. O sea, realmente el Espíritu Santo se hizo tan manifiesto que había que tener en realidad un corazón muy duro para no escuchar esas predicaciones. Así que solamente esas personas que eran de corazón muy empedernido no quisieron ceder al peso de las evidencias dadas por las cariñosas advertencias. Esta obra purificadora de las almas desviaba los afectos ¿de qué? De las cosas mundanas y los conducía a una consagración no sentida hasta entonces. Millares de personas abrazaban la verdad predicada por Guillermo Miller y se levantaban siervos de Dios con el espíritu y el poder de Elías para proclamar el mensaje. ¿Se fijan cómo, igual que ocurrió en tiempos de Elías, cuando predicó a un pueblo apóstata, porque todo Israel estaba en apostasía, y tanto así, o sea, no todos, pero la mayoría se veía tan así como que eran prácticamente todos, que el mismo Elías dijo, Señor, he quedado yo nomás, y me buscan para quitarme la vida. Y dijo, no, yo voy a dejar todavía 7.000 que no se inclinaron delante de Baal. Es verdad que no se pusieron abiertamente de parte tuya, pero tampoco se inclinaron delante de Baal. ¿Se fijan? Ahora, en este caso, estos también con el mismo espíritu y poder de Elías,
se levantaban para predicar, para proclamar el mensaje. Muchos miembros de las iglesias, y también acuérdense que Juan el Bautista se levantó con el espíritu y el poder de Elías. Y Jesús mencionó eso cuando le preguntaron por Juan el Bautista. Él es aquel, si queréis recibirlo, dijo el Señor, él es aquel Elías que habría de venir. Pero después le dijo, pero Elías vendrá. Entonces, quedaba otro Elías para el futuro. ¿Quién será ese Elías para el futuro? Aquí estaban estos, que eran el Elías de ese futuro más próximo al tiempo de Juan Bautista, que eran los que predicaban junto con Miller. ¿Y qué proclamaban? Proclamaban el mensaje. Ahora dice, muchos miembros de las iglesias recibieron el salutífero mensaje, ¿ya? De las iglesias en general, bautistas, metodistas, pentecostales de todos tipos, de las, qué sé yo, católicos también. Cuando el Espíritu de Dios se posó sobre ellos, ayudaron a difundir el pregón. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Ya, entonces ellos también estaban predicando lo mismo de Apocalipsis 14. Todavía no llegaba a 1844. Dijimos al comienzo de la cita que esta predicación inspirada por Dios fue para 1843. Estaban predicando que en ese año iba a llegar el juicio, que para ellos era el juicio final, no era el juicio investigador como lo conocemos nosotros, ¿ya? Entonces dice, muchos pastores del rebaño que aseguraban amar a Jesús, decían que no se oponían a la predicación de la venida de Cristo, sino al hecho de que se fijara una fecha. Parece muy plausible. Claro, porque Jesús dijo del día y la hora nadie lo sabe, pero fíjense ustedes que en ese tiempo no había sido recibido el mensaje que nosotros recibimos por medio del espíritu de profecía, que nos dice que ya no habrá más fecha. Porque aunque está en Apocalipsis 10 dicho así, la explicación la tenemos prácticamente solamente nosotros, por medio del espíritu de profecía, explicando justamente lo que Apocalipsis 10, y lo vamos a leer mejor para que lo puedan recordar bien y sepan de lo que estoy hablando. Apocalipsis 10 dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han... perdón, me distraje. Suena, escribí, pero una voz del cielo decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Ya? Entonces de esto, de que el tiempo no sería más, no había cómo entender a qué se estaba refiriendo, a qué tiempo, pero el espíritu de profecía nos dice por medio de la sierva del Señor que se refiere a que no habría más fechas proféticas de tiempo, ¿ya? No habría más mensajes de tiempo profético de días, digamos, de años para el pueblo de Dios. Entonces, aquí lo que está diciendo en el fondo, esto es que ellos entendieron el mensaje en la forma más simple posible, y era que la hora de su juicio había llegado, porque quería decir, de otra forma, o sea, era inminente, que Dios venía a juzgar la tierra para ese año, 1843, y por lo tanto era urgente que la gente se preparara porque iba a venir el juicio final y Dios iba a purificar la tierra por fuego. Muchos pastores decían, no, nosotros no tenemos problema de que ustedes hablen que Jesús viene. Nuestro problema es que ustedes digan una fecha, porque Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora. Pero esos pastores hipócritas, y luego va a quedar en evidencia que es así, no tenían este mensaje que tenemos nosotros, de que Elena White dice que eso se refería al tiempo profético, ¿ya? Sino que ellos pensaban
sencillamente, o sea, en el fondo querían usar ese argumento para que no les hablaran de la segunda venida. No querían reconocer que Jesús podría venir pronto. Entonces decían que no se oponían a la predicación de la venida de Cristo, sino al hecho de que se fijara una fecha para esa venida. Pero el omnividente ojo de Dios leía sus corazones. No deseaban que Jesús estuviese cerca. Ahí estaba el problema. No en que los otros estuvieran publicando una fecha. Era correcto que no había que dar una fecha porque el día de la hora efectivamente nadie lo sabía ni lo sabe. Ni lo va a saber hasta que Dios no la pronuncie, cuando esté en el proceso de la segunda venida en curso. Pero esa no era la verdadera razón. La verdadera razón, dice, es que no deseaban que Jesús estuviese cerca. Comprendían que su profana conducta no podría resistir la prueba. O sea, ¿cuál prueba? La prueba de la segunda venida. Vi que si los que se llamaban cristianos hubiesen amado la aparición de su Salvador, habrían escuchado gozosos la primera intimación de su advenimiento. Pero el desagrado que manifestaban al oír hablar de la venida de su Señor era prueba concluyente de que no le amaban. O sea, ya el hecho, ya están hablando que Jesús va a venir, que no. Fanático. No, si del día y la hora nadie sabe. Pero en el fondo de su corazón, lo que le molestaba era la idea de que Jesús viniera pronto. Porque si así fuera, ellos no estaban preparados y no tenían ganas de prepararse tampoco, ¿se entiende? Esa es la idea. Ahora, dice, vi a los hijos de Dios que esperaban gozosamente a su Señor. O sea, hay un grupo siempre, un residuo, un poquitito, que son los hijos de Dios. Y ellos estaban esperando gozosos a su Señor. Pero Dios quería hacer ¿qué cosa? Quería probarlos. Su mano encubrió un error, la mano misma de Dios, cometido al computador, o sea, la mano en sentido simbólico. Él fue el que, como decimos nosotros, metió la manito, es algo no necesariamente literal, ¿ya? Sino que quiere decir que Dios intervino de alguna manera sobrenatural para que ellos se equivocaran. Encubrió un error. O sea, ellos se equivocaron, pero Dios no los corrigió, pudiendo haberlos corregido. Dios no permitió que vieran la verdad. Y ese error se cometió al computar los periodos proféticos. Quienes esperaban a su Señor no advirtieron la equivocación, ni tampoco la echaron de ver los hombres más eruditos que se oponían a la determinación de la fecha. La idea de Dios es que nadie se diera cuenta del error, ¿ya? Dios quiso que su pueblo tropezase. Uy, qué curioso, pero ¿cómo Dios va a querer que sus hijos tropiecen? Miren, en los misterios de Dios hay cosas como esta. En este caso, Dios quiso que su pueblo tropezase. ¿Con qué? Con un desengaño. Pasó la fecha señalada y quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes y descorazonados, mientras que quienes no habían amado la aparición de Jesús, pero por miedo habían aceptado el mensaje, o sea, había algunos que lo habían rechazado, con excusa de que no había que poner fecha. Otros lo habían aceptado, pero por miedo, o sea, ¿qué tenemos que hacer para estar preparados? Pero así, lo mínimo necesario, ojalá, pero la cosa era no perderse, nada más. Ya, pero era por miedo, no era por amor a Cristo, sino por miedo de perderse. Pero por miedo habían aceptado el mensaje. Esos, cuando se dieron cuenta que Jesús no vino, ¿qué pasó con ellos? Se alegraron de que no viniese cuando se le esperaba. El paso de la fecha estaba bien calculado para una cosa, para revelar el ánimo de los tales. ¿Ya? O sea, Dios adrede hizo que su pueblo tropezase porque era la única forma de que todos tropezasen y que salieran en evidencia las distintas actitudes que había en el corazón. Dice, vi la sabiduría manifestada por Dios al probar a su pueblo y proporcionar el medio de descubrir quienes se retirarían y volverían atrás en la hora de la prueba. El propósito de Dios era eso, que hubiera un medio de descubrir quiénes eran sinceros y quiénes no. Y yo les leí una vez ahí en primeros escritos, si no me equivoco, cuando está con números romanos, el prólogo histórico, parece que es en el 16, si no. Mira, acá está, justo en el 16. Mire, ahí no sé si lo alcanza a ver, está con números romanos. El prólogo histórico. Entonces está en 16 con números romanos. En el último párrafo dice, eran muy pocos los que constituían aquel grupo que avanzaba en la luz. En 1846
eran como 50, después del chasco, de los dos chascos, de 1843 y 1844. Ahí eran como 50. El grupo mayor que abandonó la esperanza de que la profecía se hubiese cumplido en 1844, sin contar 1843, contaba tal vez con 30.000 personas. ¿Se fijan? O sea, ¿cómo se diezmó esto? O sea, y sin contar los que también se retiraron cuando en 1843 no se cumplió. Hubo dos chascos, en 1843 y en 1844. Y está hablando solamente de los de 1844. Imagínense, ahí quedaron como 50 en 1846. El grupo inicial era de más o menos, tal vez dice, el grupo mayor que abandonó la esperanza de que la profecía se hubiese cumplido en 1844 contaba tal vez con 30.000 personas, de las cuales quedaron como 50. En 1845 se reunieron para examinar sus opiniones en una conferencia que se llevó a cabo en Albany, etc. Y ahí descubrieron otras cosas, pero un grupito pequeño. Ellos siguieron perseverando en la luz, ¿se fijan? Pero el grupo grande, eran 30.000 personas, hermano, en 1844. Y de eso quedaron como 50. Entonces, el Señor se parece cuando, ¿se acuerdan en tiempo de Gedeón? Cuando iban, creo que eran 20.000 o 30.000, no me acuerdo, y el Señor le dijo, no son muchos, déjame, yo los voy a probar en las aguas. Los que tomen el agua de esta manera, qué sé yo, eso van a quedar. Primero, le dijo, dile a todos los que tengan miedo o algo que se vuelvan nomás para su casa. Y ahí quedó un grupo como de 10.000. Después que otros voy a probar en las aguas. Y de esos 10.000 quedaron 300. 300 apenas, al comienzo creo que eran, no sé si eran 20.000 o 30.000, no recuerdo. Pero quedaron 300, muy poquititos. ¿Cómo irá a ser ahora, hermanos? Porque vamos a ver que esto se va a repetir. Esto que pasó se va a repetir, por eso que es importante que lo entendamos. Entonces, miren, estamos viendo lo siguiente, ¿ya? Acá había un propósito, ¿ya? De Dios. Dice, vi la sabiduría manifestada por Dios al probar a su pueblo y proporcionar el medio de descubrir quiénes se retirarían y volverían atrás en la hora de la prueba. Dios necesitaba ahí, y necesita ahora, un pueblo donde estuvieran todos los sinceros que realmente pertenecían a ese movimiento. Y para eso tenía que probarlos. Y también tenía que mostrarle a los que quedaban que efectivamente sus hermanos que habían quedado eran de fiar. Eran para trabajar en equipo y para trabajar juntos, ¿se fijan? Era la única forma. Ahora miren ustedes, antes, como decía ahí, en ese tiempo, antes, cuando yo digo antes me estoy refiriendo a tiempo de Miller, Dios necesitaba probar a su pueblo. Y acá hay una cita, ay, perdón, se me corrió, estoy tratando de correr. Era su propósito despertar, dice, hay una cita que dice, era su propósito despertar a la gente y colocarla en un punto de prueba donde se decidiese en pro o en contra de la verdad. Eso era lo que el Señor necesitaba, un punto de prueba, una forma de despertar a la gente y colocarla allí, ¿no es cierto? Una vez que Miller los despertó con su mensaje, ahora iban a tener que probarlo en un punto de prueba donde se decidiese en pro o en contra de la verdad. O sea, Dios quería llevarlo a una encrucijada y decirle, decidan, ¿por cuál camino van? ¿Por este o por este otro? ¿Se fijan? Eso es lo que Dios quería en el fondo. Ahora, ¿cómo ocurre en la actualidad? Ahora, Dios necesita también probar a su pueblo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver. O sea, eso mismo que pasó se va a repetir ahora. Espérame un segundito, bien cortito. Muy bien. Ahora, se me corrió. Cuando se invalide la ley de Dios en la iglesia, perdón, cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles. ¿Se fijan ustedes? O sea, nosotros sabemos que la iglesia va a ser zarandeada. Ya lo hemos escuchado, pero las pruebas van a ser de un carácter tal que los que van a salir van a ser tanto más que los que salieron en los tiempos de Miller. La prueba consiste justamente en eso, en que nosotros no sepamos lo que va a pasar. Por eso que algunos alumnos a veces tratan de conseguirse las pruebas
por adelantado, las que le hicieron a los compañeros de antes, ¿no es cierto? Y, oye, los del año pasado tienen la misma prueba, el profe repite las pruebas, vamos a estudiarla antes, y así facilito, porque ya saben todo lo que van a preguntar. Esa no es ni una gracia. El problema está cuando no sabemos lo que van a preguntar, porque ahí hay que prepararse en todo. ¿Se fija? Porque pueden preguntar cualquier cosa. Entonces Dios quería que ellos estuvieran cabalmente preparados. Si su propósito era sincero, entonces, al igual como en ese tiempo, Él quería despertar a la gente para colocarla en un punto de prueba, ahora va a haber un mensaje que va a despertar a la gente para ponerla también en un punto de prueba. ¿Para qué? Para que ahí también se decidiese en pro o en contra de la verdad. Eso se va a repetir, mis hermanos. Ahora dice, para eso vamos a necesitar pruebas terribles. Ahora dice, toda alma será aprobada. Se nos querrá imponer la marca de la bestia. ¿Ya? En ese tiempo, el oro será separado de la escoria en la iglesia. En otras palabras, esto de que la iglesia sería zarandeada, ¿cuándo ocurriría? Ocurriría en este tiempo, en que se nos querría imponer la marca de la bestia. Y la marca de la bestia sabemos que tiene que ver con las leyes dominicales. Por lo tanto, para que sepamos nosotros que Dios va a hacer una separación, tenemos que ver y mirar con nuestra mirada profética a cuando surjan las leyes dominicales, porque esas van a ser la separación, esas van a ser las pruebas terribles. Y en ese tiempo el oro será separado de la escoria. Ahora miren, nuestro Padre Celestial, decía esta otra cita, que la he dicho varias veces, nos probará antes de darnos el Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ya? A eso también que le llamamos lluvia tardía. Nuestro Padre Celestial nos probará antes. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para poder darnos el Espíritu Santo, dice, para ver si no lo vamos a deshonrar. Entonces, Dios va a tener que hacer lo mismo que hizo en el pasado. Miren, acá había otra declaración, estoy poniendo las declaraciones de las citas que ya vimos. Antes, solo pocos ministros lo proclamaron, ¿ya? El mensaje. Solo pocos ministros, acuérdense de la cita. Y dice que la mayoría eran hermanos comunes que proclamaron. ¿Por qué? Porque muchos ministros no lo quisieron hacer, no se unieron a ese mensaje, con excusas como las que vimos. Y decía aquí, la obra fue confiada a muchos que no eran predicadores. Eso decía la cita. Ahora, ¿cómo va a ser ahora? Ahora, en este tiempo, del mensaje de los tres ángeles, que dice, en la solemne obra final, pocos grandes hombres serán ocupados, ¿ya? Pocos grandes hombres serán ocupados. Así es que vamos a ver que se van repitiendo las mismas cosas. Lo que yo les quiero mostrar es que tanto la predicación del primer ángel como o sea, segundo, sí, ángel también, se van a repetir ahora. Ya están por comenzar a repetirse y vamos a ver las mismas cosas. Por eso que si nosotros estudiamos es lo que pasó en el pasado, con la profecía, vamos a estar recién en condiciones de volver o sea, estar en condición de entender, ¿ya? Y no ceder a los engaños y a las pruebas de las leyes dominicales. Nos podemos fortalecer ahora con tiempo para que eso no ocurra. Así es que, a ver. Un momentito de nuevo. Dice, Él suscitará, dice esta cita, hombres y mujeres entre la gente corriente para hacer su obra. ¿Se fijan? Ahora, entonces quiere decir acá que se está repitiendo más o menos lo mismo. En ese tiempo, los grandes, muchos pastores, ¿no es cierto?, no quisieron ligarse al movimiento de Miller. El Señor tuvo que usar gente común que sí se sintió inspirada a predicar y ellos predicaban. Y ahora al final, Dios suscitará también a hombres y mujeres entre la gente corriente para hacer su obra. Los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados gente común. O sea, se va a repetir, hermanos, lo mismo que en el pasado. También van a haber solo pocos pastores que se van a unir al movimiento final del fuerte clamor, que le vamos a llamar, ¿ya? Ahora miren, antes Dios estaba haciendo una obra de purificación y decía, esta obra de purificadora de las almas desviaba los afectos de las cosas mundanas. ¿Se acuerdan? Así decía la cita, yo la copié tal cual acá, que esa obra purificadora de las almas desviaba los afectos de las cosas mundanas.
Y por eso que algunos la resistían tanto, porque estaban atadas a las cosas mundanas. ¿Y cómo es ahora? Ahora dice, el Señor dice acá, viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de ¿qué? De purificación y de zarandeo. ¿Ya? De purificación y de zarandeo. Y acá decía, debe haber, igual que antes, una obra purificadora. La que hubo en el pasado, esa obra purificadora, ahora dice, debe haber una obra de purificación, lo mismo, y de zarandeo. Vi que era necesario realizar, dice esta otra cita, preparativos entre aquellos que han abrazado últimamente el mensaje del tercer ángel. Dijo el ángel, preparaos, preparaos, preparaos. Tendréis que morir mucho más al mundo de lo que habéis muerto hasta aquí. ¿Por qué? Les puse cita, porque acá decía que la obra purificadora debía ser de las cosas mundanas, de eso se debían purificar, de las cosas mundanas. Y acá decía que tenían que morir mucho más aquí al mundo, o sea, a las cosas mundanas. Y no solamente que tendrían que morir al mundo, sino mucho más de lo que habéis muerto hasta aquí. Esa es una cita para nosotros en la actualidad, para el mensaje, la obra que el mensaje del primer ángel todavía no ha hecho en nosotros. Porque en tiempos de Miller hubo conversiones muy sentidas que nunca se habían visto y hoy necesitamos esas mismas conversiones. Hoy tenemos dentro de nuestra propia iglesia, y para qué decir del mundo y de las otras iglesias, tenemos mucho pecado encubierto con un manto de santidad, justificado y todavía halagado. Y necesitamos una obra de purificación y de zarandeo y tenemos que morir mucho más al mundo de lo que hemos muerto hasta aquí. Mire, antes, estoy mostrándole qué parecido lo que pasó en tiempos de Miller a lo que tiene que pasar ahora. Antes, decía acá, se levantaban siervos de Dios con el espíritu y el poder de Elías. De esa gente común, había gente que tenía para su predicación el espíritu y el poder de Elías. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes de Elías? Cuando predicaba a los profetas de Baal y cuando le predicó al mismo acá, ¿no es cierto? Tuvo que ser valiente. Ahora dice, y claro, es verdad que en un momento como que le temblaron las rodillas cuando vio a Jezabel que estaba determinada igual a perseguirlo, pero en un principio fue valiente y fue y se presentó delante de Elías, de Acab, y le dijo que en 3 años no iba a llover. Ahora, en este momento, en la actualidad ahora, dice aquí, Juan vino, hablando de Juan Bautista, vino con el espíritu y el poder de Elías. Se me señalaron los últimos días y vi que Juan representa a los que saldrán con el espíritu y el poder de Elías. Entonces, tenemos a Elías verdadero en el pasado, tenemos a Juan, ¿ya? Que vino con el espíritu y el poder de Elías, porque el Señor dijo, él es aquel Elías que había de venir, y dice que en los últimos días, Juan representa a los que saldrán con el espíritu y el poder de Elías, a hacer algo, ¿qué? Para anunciar el día de la ira y de la segunda venida de Jesús. Dos cosas. ¿Cuál es el día de la ira? Se refiere al periodo de las 7 últimas plagas y la venida inminente de Jesús. ¿Ya? Entonces vemos que hay un paralelo muy similar. Está pasando más o menos lo mismo que pasó en tiempos de Miller, tiene que pasar, repetirse nuevamente ahora. Es como que tenemos que repetir el mensaje de los 3 ángeles. ¿Ya? Ahora miren, ahora dice acá, y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Es muy parecido a Apocalipsis 14, pero es Apocalipsis 18. Y son 2 periodos proféticos de tiempo distintos. En la anterior, esta caída de Babilonia, que es anunciada acá, se refiere a los tiempos de Miller, ¿ya? A los tiempos de cuando las iglesias, ¿no es cierto?, rechazaron el mensaje de Miller.
Y ahí fue esa gran decaída de parte de las iglesias, de todas las iglesias, y quedó un residuo, ¿ya? ¿Qué fue lo que pasó finalmente? Cayó primero en 1843 una buena parte, y la otra parte en 1844, ¿ya? Pero ahí eh, no viene esta proclamación, salí de ella, pueblo mío, con otra voz del cielo, aunque sí algunos salieron de las iglesias, más que nada porque los echaron, pero aquí viene esta proclamación, salid de ella, pueblo mío, con una voz del cielo, que es el poder del Espíritu Santo en gran escala, para que no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis parte de sus plagas. Miller no predicaba eso. Miller no le decía que fueran a recibir las plagas. Esto es Apocalipsis 18 y lo otro es Apocalipsis 14. ¿Ya? Entonces, tenemos un mensaje muy parecido. Ahora lo va a explicar el mismo conflicto de los siglos que está citando eso y dice, estos versículos señalan un tiempo en el porvenir cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá. ¿Se fijan? Es lo que les estoy diciendo. Este mensaje se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen Babilonia. O sea, es el mismo mensaje, pero se le va a añadir algo. Se le va a añadir en la mención de corrupciones que se han seguido, a partir desde esa fecha, se han seguido introduciendo en las iglesias. Cuando las iglesias cayeron al rechazar los mensajes en tiempos de Miller, ocurrió algo. Quedaron desligados de Dios y vimos la visión, y Satanás se puso él en el trono a dirigir la obra. ¿Ya? Y la gente no sabía que Jesús la había abandonado, ¿se acuerdan? Solo el pequeñito grupo que siguió a Jesús al Santísimo supo dónde estaba Jesús, supo lo que había ocurrido, el significado profético de lo que había ocurrido, y pudo estar preparado para seguir con la obra de Dios. Ahora, ese pequeño grupito va a ser el que ahora ha ido creciendo y se está transformando también en un grupo grande que está lleno también de pecado, pero no de estas corrupciones que menciona acá. O sea, las corrupciones que nosotros tenemos hoy dentro de nuestra iglesia no tienen que ver con la ignorancia profética, no tienen que ver con la ignorancia doctrinal, tienen que ver con la indolencia y tienen que ver con los engaños de Satanás que han ido enturbiando de tal modo nuestra visión espiritual que pensamos que estamos viendo bien, pero el Señor nos dice que estamos ciegos. ¿Ya? Que el Señor nos tiene que decir que unjamos nuestros ojos con colirio, ¿se fijan? Entonces hay corrupciones que han estado introduciéndose en esas iglesias que fueron abandonadas, en las diversas, dice, organizaciones religiosas que constituyen Babilonia. Nosotros no somos Babilonia. Tenemos pecados, pero no somos Babilonia porque no está la confusión doctrinal como la que había en el tiempo en que estas iglesias fueron abandonadas por el Espíritu Santo, porque ellas primero abandonaron al Señor. Entonces dice acá, repasemos. Dice, el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel ahora de Apocalipsis 18, se repetirá, porque la salida es el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen Babilonia, desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844. Cuando las otras iglesias, no la iglesia católica, sino las otras iglesias que no eran la católica, las iglesias protestantes en general, ¿cuándo se transformaron en Babilonia? Cuando se apartaron de la predicación de los mensajes de Miller y los rechazaron, cuando se rechazaron el mensaje del primero y del segundo ángel. Ahora, dice, eso ocurrió desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844. Se describe aquí la terrible condición en que, y el verano, porque en otoño fue el chasco, en verano fue la proclamación, salid de ella, pueblo mío, y se exhortaba, o sea, se le decía a la gente, no se le decía salir por ahí, sino que se le explicaba de que había caído Babilonia, ¿ya? De que ellos no eran dignos de la misericordia de Dios y es que seguían en la situación en que estaban de rechazar la proclamación de la segunda venida, porque Jesús venía y como venía con el juicio final, ellos se iban a perder. Entonces ellos le decían, ustedes tienen que salir, o sea, ustedes han caído, Babilonia está caída. Ahora se dice acá, no decía que tenían que salir, decía que estaban caídos.
Se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. Ahora, a partir de ahí, del verano de 1844, ¿no es cierto?, ellos tuvieron el chasco y las iglesias quedaron en oscuridad, las iglesias no fueron iluminadas nunca más, ¿ya? Así es que el mundo religioso, como se apartó del Señor y Satanás se puso en el trono, comenzó a caer cada vez más, cada vez más, cada vez más, y ahí dice que aquí, cuando se habla de que estas corrupciones se han ido introduciendo en las iglesias, llegaron a ser simbolizadas por las aves sucias, ¿ya? Los espíritus inmundos. Las aves en Apocalipsis simbolizan a los demonios, cuando son aves sucias. Las aves limpias simbolizan a los ángeles de Dios y las sucias a los demonios. En este caso se refiere a aves inmundas. Se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso en su desafío de las amonestaciones de Dios. Seguirá pisoteando uno de los preceptos del decálogo. Ahora aquí nos está transportando al futuro, porque está diciendo, esto que ustedes han visto, que las iglesias protestantes están pisoteando uno de los preceptos del decálogo en forma flagrante. ¿Cuál es ese uno de los preceptos del decálogo? Es el cuarto, el mandamiento del sábado, que los que siguieron a Jesús al Santísimo encontraron porque estaba ahí en el arca de Dios, ¿se acuerdan? Y ellos se dieron cuenta y redescubrieron la verdad del sábado, que había sido abandonada en el periodo de los 1260 días. Ahora, aquí dice que ese mundo religioso que está adorando delante del trono de Satanás, que es lo que decía la visión, ellos siguen habiendo abandonado uno de los preceptos del decálogo. Entonces dice, hasta que sea inducida, va a seguir en esa condición, hasta que sea inducida a perseguir a los que lo consideran sagrado. O sea, hasta ahora nos han aguantado, se podría decir que nosotros consideramos sagrado el sábado, pero van a ser inducidas a perseguirnos a causa de guardar el sábado. ¿Y cómo? Lo estuve leyendo delante, pero no alcancé a poner la cita. En Evento de los Últimos Días dice que va a ser debido a los juicios de Dios que están cayendo sobre la tierra. Y ya vemos que están cayendo, así que esto se viene pronto. Dice que en base a esos juicios que están cayendo, los hombres van a concluir que esos juicios efectivamente son de Dios, aunque los realizan los ángeles malos con permiso de Dios, que son una forma también en que Dios viene para aprobar a su pueblo con las leyes dominicales, porque las leyes dominicales consisten nada más y nada menos en que ellos van a decir, Dios está enojado porque hay un grupito que pese a que todos estamos unidos en amor y hemos dejado de lado ese asunto del sábado, que algunos lo dicen, que es el grupito que está con eso, nosotros vamos a guardar el domingo y tenemos que guardarlo como Dios lo manda, para que nosotros podamos estar unidos en nuestra familia, para que podamos combatir todos estos desastres y Dios se agrade de nosotros y tenemos que poner de acuerdo, ya que todos estamos de acuerdo que es el día verdadero, bueno, tenemos que exigir que se guarde. Entonces, ellos van a exigir ser inducidos a exigir que se guarde el domingo, y como eso no va a ocurrir con nosotros, con este pequeño grupito, ellos se van a levantar para perseguirnos diciendo que los juicios de Dios no van a parar mientras que nosotros también nos sometamos. Y si no nos sometemos finalmente vamos a tener que ser perseguidos y finalmente hasta con un decreto de muerte. Entonces dice, hasta que sea inducida, vamos a tener que retomar porque no, decía acá, se describe aquí la terrible condición que se encuentra en el mundo religioso. En su desafío de las amonestaciones de Dios, seguirá pisoteando uno de los preceptos del decálogo hasta que sea inducida a perseguir a los que lo consideran sagrado. ¿Quiénes son los que lo consideran sagrado ese precepto? Los adventistas del séptimo día. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal. Ahora vamos a ver, como para poder hacer esa persecución, el diablo, ¿cómo los va a inducir? Primero, le va a decir, miren, están todos de acuerdo en que hay que guardar el domingo, pero hay unos por ahí que no lo están guardando. Y va a introducir las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, para que la gente estén todas de acuerdo en no, digamos, rendirse a las vallas impuestas al corazón carnal por la ley de Dios también, ¿ya? Y hacer lo que se les dé la gana. Total, Dios los comprende, Dios los ama, y lo hemos estado viendo, y vimos que el espiritismo lleva justamente a la sensualidad y a todo tipo de pecados, y vimos la cita,
Y Satanás va a hacer eso especialmente para que ellos sientan por medio del espiritismo que ellos están en contacto con un poder sobrenatural que ellos van a estimar que es el poder de Dios. Y ese poder no les reprocha sus pecados carnales. Por lo tanto, ellos dicen, Dios está de acuerdo como nosotros somos porque nos entiende. Si aquí lo único que Dios no está de acuerdo es que nosotros tengamos a un grupo que sigue insistiendo con eso de guardar el sábado. Tenemos que unirnos en guardar la ley de Dios con el domingo, ¿ya? Y entonces cuando eso ocurra, estará listo para que se desate la persecución. Ahora dice, irán desapareciendo, se fijan como el papel que toma el espiritismo, el rol del espiritismo en estos engaños. Las enseñanzas del espiritismo en la iglesia irán desapareciendo, las fallas impuestas al corazón carnal, y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. La creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios, y de este modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de los ángeles malos. Entonces, ¿qué tiene que hacer Satanás para que nos pueda perseguir? Tiene que hacerles sentir que Dios está con ellos. Y como Dios no está con ellos, para hacérselo sentir, y bien digo sentir, les da la sensación de que Dios está con ellos por medio de las manifestaciones espiritistas. ¿Ya? ¿Se acuerdan la cita que decía que ellos necesitan algo para calmar el corazón que les dice, la reprocha, la conciencia, que ellos están en violación de los mandamientos de Dios? Entonces hacen lo que es menos humillante, decía ahí, y es hacer como que, en el fondo, como que Dios está de acuerdo, aunque no lo está, y seguir adorando a Dios, pero con la creencia de que Dios está con ellos, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen ellos? Hacen un culto falso. Se me avanzó. Y ellos, ¿no es cierto?, están siendo usados por los demonios. Y los demonios, de ese modo, van a dejar sentirse en las iglesias. Y por eso es que la iglesia dice que se van a estar llenando de toda ave inmunda y de todo espíritu inmundo y aborrecible. Son los ángeles malos los que van a llenar las iglesias, ¿ya? ¿Y cómo empieza la cosa? Porque Satanás quiere incitar a toda la iglesia en contra del pueblo de Dios en un precepto de la ley. No pueden todos, porque tiene que dejarlos contentos a los otros con los otros pecados que tienen. Pero hay uno que es el sello de la ley que marca la autoridad de Dios y que es el sábado, porque Él es el creador, hizo todas las cosas y dio una cita para recordarlo semanal, que es el sábado, y los otros dijeron que lo iban a hacer el domingo, que eso no importaba, todos se pusieron de acuerdo en eso. Entonces Satanás le dice, no importa, si ustedes ven como Dios está con ustedes, miren los milagros que ocurren, las cosas, a Dios no le importa eso, pero sí que estos juicios siguen cayendo porque hay un grupo que sigue insistiendo con eso el sábado. Eso va a ser el punto. Ahora, dice acá, ¿qué es lo que viene pronto sobre nosotros? Llegan espíritus seductores. Y dice, si Dios ha hablado por mí alguna vez antes de mucho, oiréis acerca de una ciencia maravillosa, una ciencia del diablo. Su propósito es el de hacer de poca monta a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Fíjense, la hermana Juárez está prediciendo la acción de estos espíritus de una forma impensada. Cuando nosotros leemos lo que va a pasar dentro de nuestra propia iglesia, dice que la Omega será de carácter asombrosísimo, porque tiene que salir la gente de nuestra iglesia, como en tiempos de Miller, la que no es sincera, tiene que salir para unirse con los de afuera que ya están fuera de, valga la redundancia, que están fuera de la gracia de Dios, tiene que reunirlos en un solo grupo, y para eso tiene que exaltar una ciencia maravillosa, pero que tiene como propósito hacer de poca monta, no dice que combata a Jesucristo y a Dios. Acuérdense la cita que decía que Satanás le interesa que la gente se haga cristiana, estaba incluso ansioso de que se hiciera cristiana y que creyeran en Jesucristo y en su resurrección, ¿se acuerdan? Pero sí que hicieran de poca monta a Dios y a Jesucristo. O sea, dicen que son de Jesús, pero no conocen las enseñanzas de Jesús, no practican las enseñanzas de Jesús, no tienen el temor de Dios en sus corazones. Y ese es el propósito del diablo, una ciencia basada en los sentimientos. Y eso es con lo que trabajan los espíritus seductores, basado en los sentimientos, en las impresiones, en las sensaciones, ¿ya? No en la fe, en la palabra, como habíamos dicho.
Su propósito es el de hacer de poca monta a Dios y a Jesucristo, que nosotros lo recibimos por medio de la palabra, no por medio de impresiones ni sentimientos, a quien Él ha enviado. Algunos exaltarán esta falsa ciencia, y por medio de ella, Satanás tratará de invalidar la ley de Dios. ¿Ya? O sea, por medio de este espiritismo que se va a manifestar tanto en nuestra iglesia adventista del séptimo día como en todas las demás iglesias, Satanás va a tratar de invalidar la ley de Dios. Pero ¿cómo dentro de nuestra iglesia? Bueno, eso es lo que tenemos que ver. Por eso que esto es muy importante, por eso que pasan muchas cositas. Dice, por medio de ella Satanás tratará de invalidar la ley de Dios. Grandes milagros se harán en presencia de los hombres por medio de esta ciencia maravillosa. Aún hará descender fuego a la vista de los hombres, o sea, como Elías, ¿ya? Una manifestación poderosa. ¿Para qué? Para que los hombres crean, ¿ya? Ahí decía algo, que yo lo traduje porque decía acá, mire, decía, su propósito es el hacer de poca monta a Dios y Jesucristo. Eso decía en Mensajes Selectos, tomo 3, que lo sacaron de la carta 48 de 1907, yo fui a la carta en la original. Y acá decía, its aim will be to make of no account God and Jesus Christ, whom he has sent. O sea, dice que él tiene como propósito, va a ser de no considerar, o sea, también no account, no solamente no tener en cuenta, sino que también significa no considerar, no tener consideración hacia Dios y Jesucristo. O sea, hablan de él, pero no le tienen consideración, no le tienen respeto, no le tienen temor, ¿ya? No lo tienen en sus discursos. La palabra de Dios no está. Están los cultos falsos que dijimos que es idolatría para Dios, donde hay mucha emoción, hay mucho canto, hay mucho salto, hay mucha cosa, pero no hay mucha palabra de Dios. No tienen consideración por la palabra de Dios, que es lo que realmente nos puede convertir en verdaderos cristianos. ¿Ya? Muy bien, el tiempo se nos ha ido, vamos a tener que quedar aquí por hoy, y se nos fue bastante, empezamos un poco más tarde, sí. Así es que vamos a dejar la clase de ahora hasta aquí. Estamos entrando en una parte muy complicada. Yo les pido oración porque es complicado todo esto de ver, por favor. Y ahora sí vamos a tener nuestra última oración. Vamos a pedirle a la persona encargada, por favor, que la pueda realizar para despedir la clase de hoy. Inclinemos los rostros. Ya. Señor que estás en el cielo, muy agradecidos estamos por su presencia en esta reunión. Gracias, Señor, por explicarnos nuevamente su palabra. Hay veces que quedan dudas, pero con esta explicación, Señor, gracias a la hermana Jackie, que usted la ocupa como instrumento, podemos, Señor, entender bien su palabra. Gracias por prepararnos para el futuro. Y, Señor, si vienen tiempos muy complicados. Y también queremos que nos fortalezca, que nos dé la suficiente fe, Señor, para seguir adelante, para seguir en pie y poder ser vencedores. Señor, se lo agradezco. Quédese con nosotros, en el nombre de Jesús se lo pido. Amén. Amén, Señor. Amén. Que Dios los bendiga a todos, que tengan un lindo resto de sábado, porque todavía tenemos el sol arriba, y una linda semana también. ¿Ya? Chao a todos.